Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares. Hoy necesito que lo hagas por mí, por mí, por mí. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, hoy te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Hoy clamo al Dios de María, que da favor a los humildes. Contigo todo es posible. Hoy clamo al Dios de David, que hizo de un niño valiente. Y aunque goleando enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, hoy te necesito, hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, hoy te necesito, hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos bendiiste ayer y aún respondes hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos proveíste ayer y nos provees hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Te moviste con poder, ven, muévete otra vez. Eres el mismo, eres el mismo. Tú nos sanaste ayer y
El lugar de su gloria se sostiene y proclama el mensaje de salvación, gracias a Dios y a tu contribución. Es importante llevar el mensaje de Dios a Tuluá y al mundo entero, transformando y edificando la vida de hombres, mujeres y niños. Por ello, queremos darte las gracias por invertir en la vida de las personas. Gracias porque tu contribución y fidelidad a Dios nos permite llevar el mensaje del cielo que cambia, salva, restaura, trae vida, bienestar y prosperidad a la vida de miles de personas que hoy necesitan de Jesús. Tu fidelidad a Dios en tus finanzas está cambiando el mundo hoy, ofreciendo la mejor oportunidad que el mundo necesita. Gracias. Como lo vamos a ver aquí, él tiene un encuentro especial con Jesucristo. Él habla de que Jesús, después de resucitar, le apareció a los dos, le apareció a las mujeres en el sepulcro, le apareció a los 12 luego. Después dice, le apareció a 500 hermanos a la vez. Y dice, y por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo tuvo algo que es lo que vamos a ver en el capítulo 2 de Gálatas. Recuerde que estamos viendo la carta de Pablo a los Gálatas. Él habla de su experiencia después de su conversión. ¿Y por qué Pablo es denominado el apóstol de los gentiles? Porque él tuvo una experiencia con Jesús que marcó su vida para siempre. Y escuchen esto, porque es importante recibir la revelación de Dios. No dicen amén, pero así es. Es importante recibir la revelación. Diga conmigo, revelación. ¿Qué es revelar? Revelar es descubrir el velo, es quitar el velo, es manifestar algo. Y Pablo, el Señor le da una revelación y él dice que él, después de que se convirtió a Dios, no fue a buscar a los apóstoles para que le enseñaran acerca del evangelio, sino que fue directamente el Señor quien le reveló el evangelio a Pablo. ¿Sabían algo? Él no fue directamente a los apóstoles. En 14 años Pablo solo se vio con los apóstoles 2 veces, a los 3 años de su conversión y luego a los 14 años que ya él se reunió con todos los apóstoles en Jerusalén. Lo recibieron como hermano, le dieron la diestra, dice, de compañerismo, porque la gente decía, el que nos perseguía ahora está predicando la misma fe que perseguía antes. Y la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 2, quiero que ustedes lean conmigo esta parte. Dice, vamos a mirar desde el capítulo 2, no estará en sus pantallas, pero lo voy a leer aquí esta noche para que entremos en el contexto de lo que les estoy diciendo en el nombre del Señor. Capítulo 2 de Gálatas, verso 1 dice, 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló hacerlo. Dios le dijo, vaya a Jerusalén y reúnase con los apóstoles, ya era el tiempo. Pero lo que quiero que entiendan es algo. Aunque el evangelio no es para traer nuevas revelaciones, porque lo que está escrito, escrito está. Pero sí es para aumentar nuestra revelación de Jesucristo. Y Pablo tuvo esa bendición de que no fue que los apóstoles le enseñaron, sino que fue Jesucristo mismo el que le enseñó a él el evangelio de la gracia. El evangelio que Pablo predicó es llamado el evangelio de la gracia. Y dice,
Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, o sea, con Pedro y todos aquellos apóstoles, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo en vano la carrera. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito, que era compañero de Pablo, muy apreciado por Pablo, Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos, escuchen bien, y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Y quiero que miramos esto porque pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén. Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de que Jesús lo encontró en el camino a Damasco. ¿Cuántos recuerdan eso? Aquí describe un segundo viaje 14 años después. Recordemos algo, es importante, que él demostró que su evangelio vino por una revelación de Jesús y no de ningún hombre, ni siquiera de los apóstoles de Jerusalén. 2 visitas a Jerusalén durante 14 años demuestran que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio, sino que lo recibió por revelación de Jesús. ¿Por qué? Si ustedes están poniendo cuidado me van a responder. Les quiero preguntar, les puedo preguntar, ¿por qué Pablo no fue a los apóstoles de Jerusalén a recibir revelación, instrucción? Les estoy diciendo, lo acabo de decir, porque él no fue enviado a los judíos sino a los gentiles. Necesitaba un evangelio para los. Si Pablo se hubiera ido donde lo hubieran trastornado y lo hubieran hecho, como dice, hubiera corrido en vano la carrera, hubiera hecho un trabajo en vano, porque los hermanos de Jerusalén querían que ellos siguieran las normas judías. ¿Recuerdan eso? La carta a los Gálatas se escribe precisamente para que las personas entiendan, solo la fe en Jesucristo nos salva. No es la fe más el judaísmo. Y digo esto porque estoy muy preocupado, como dice Pablo, de que mucha gente hoy en día está corriendo al judaísmo. Y hermanos que asistían a iglesias cristianas hoy en día están llamándose judíos, poniéndose la kipá, dejándose crecer los crespos, que son costumbres judías, guardando el día sábado, siguiendo las fiestas, el Pesach, la Pascua, todas las fiestas que ellos hacen, comiendo las comidas kosher que ellos comen. Y
queriendo ser judíos porque para ellos era imposible. Decían, bueno, está bien, crea en Jesús, pero siga las normas judías. Y Pablo dice, no, eso no es así. Él no se doblegó en ningún momento, dice. Y quiero que vean esto porque él llevó a Bernabé y a Tito. Bernabé era considerado un gran apóstol entre los apóstoles de Jerusalén. Pablo estaba en Antioquía de Siria, y entonces él estaba aparte de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Bernabé era muy representativo entre los líderes de Jerusalén, usted lo puede ver en Hechos 4, y Tito era un gentil convertido a Cristo. Tito fue un hombre extraordinario, un hombre asociado con Pablo. Mire, es importante hacer buenos equipos. ¿Cuántos dicen amén? En todo en la vida, en su familia, su esposa, su esposo es su mejor equipero. No dicen todos amén, pero así lo debe ser. Sus hijos deben formar equipo con usted. En la iglesia los pastores formamos equipos con personas extraordinarias a quienes Dios nos da la gracia para que estén con nosotros. Yo soy muy convencido de que debo trabajar con las personas que Dios me da gracia. No estoy insistiéndole, venga, trabaje conmigo, venga, no. Si usted no tiene gracia conmigo, podrá tener gracia con otro pastor y formar otro mejor equipo con otro pastor. Y no me pongo detrás o a preocuparme por los que no quieren, sino más bien me concentro en los que sí quieren apoyarme. ¿Les ha pasado de que a veces uno piensa más en los que no quieren y sufre más por ellos y se olvida de los que están ahí? Yo lo veo a ustedes esta noche aquí, veo a May, veo a todos ustedes, a todos, y digo, estas personas, Dios me está dando gracia con ellos. A pesar de mis flaquezas, de mis debilidades, de mis malas decisiones, quizás usted dice, ay, mi pastor me saca la piedra, pero lo amo y estoy con él. Pablo con Tito era así. Pablo con Tito tenían una buena amistad y habían hecho una excelente amistad, y aún Pablo habla de Tito de una manera especial. Escuchen esto, por favor, porque nosotros aquí en la iglesia practicamos algo que se llama la honra. Que es honrarnos, es apreciarnos, es valorarnos. Me alegra, y no porque yo lo diga, pero me alegra cuando escucho mensajes aquí que dice, mi pastor dice esto, mi pastor dice aquello. Digo, están siendo coequiperos conmigo. Amén. Eso da a entender que tenemos un feeling, le llaman, una afinidad. Yo, por la gracia de Dios, lo puedo decir, ustedes son mi equipo. ¿No dicen amén? Y yo los amo y ustedes también me aman y nos honramos. En varias ocasiones Pablo amaba tanto a Tito y confiaba tanto en él que lo consideraba un valioso asociado, un valioso equipero. Estamos haciendo equipo con Tito y Bernabé. Van a encontrar algo, que cuando en el capítulo 2 pasan cosas tremendas, por eso no se lo pierdan. Porque inclusive cuando Pedro tomó una actitud hipócrita, Bernabé se hizo más al lado de Pedro que de Pablo, pero Tito permaneció fiel a Pablo. ¿Han visto eso en las iglesias o en las familias o en las empresas? Que hay personas que uno confía en ellas, pero en el momento de la crisis le voltean la espalda y se van con otros. Amén. Y Pablo experimentó eso con Bernabé. Yo hoy estudiando decía, uy, pobre Pablo. O sea, a mí no me ha pasado nada como le pasó a Pablo. En cambio Tito, digan Tito, mira a tu compañero y dice, debe ser un Tito, una Tita. Amén. Tito estuvo fiel. Mire, por ejemplo, le voy a dar los versículos solamente para que vea cuánto apreciaba. Y
que nosotros como líderes debemos apreciar a la esposa que trabaja con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la esposa también debe apreciar a su esposo que trabaja con él, con ella. ¿No dicen amén? Valórelo, aprécielo, hable bien de él. Y los que lideramos en la iglesia, igualmente, yo procuro honrarlos a ustedes, tratarlos bien, apreciar lo que hacen. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios 2:13, Pablo se refiere a Tito como mi hermano y dice que no tenía paz cuando Tito estaba ausente. Mire qué bonito, y él lo escribe, que él le interesaba estar con Tito, era importante. Pero también en segunda carta a los Corintios 7:6 dice cómo fue consolado Pablo con la venida de Tito. Ay, cuando Tito llegó, yo estaba en unos problemas. La presencia de Tito fue como un bálsamo para mí. ¿Les pasa eso cuando hay personas que usted dice, yo lo veo, está conmigo y me agrada estar con esa persona? ¿Cuántos dicen amén? Luego en segunda carta, mire que todo esto lo dice muy reiterativamente, 8:6, Pablo muestra cómo confiaba en que Tito recibiría una colecta de los corintios y la llevaría. O sea, confiaba en la honestidad de Tito. ¿Cuántos dicen amén? Confiaba en que Tito era un hombre honesto. Tito va a traer la ofrenda, él no se la va a robar, él no se va a quedar con ella, él la va a traer. En segunda carta a los Corintios 8:16 dice que Tito tenía la misma solicitud que llenaba el corazón de Pablo. Yo digo, ¿cuántas veces nos hace falta una Tita o un Tito en nuestra iglesia que consuela nuestro corazón? Yo he tenido unas crisis fuertes en el ministerio. Recuerdo la vez que construyendo un lugar de reunión, una iglesia, un templo, se cayó un muro en la iglesia como a las 11 de la noche en un lugar en Medellín que era empinado, y se cae ese muro de la plataforma. Dios nos libró porque habíamos hecho una celebración 2 horas antes y ahí estaban todos en la plataforma, músicos, todos allí, y a las 2 horas donde estaban parados eso se fue al vacío. O sea que si hubiera sido en el momento de la celebración, hasta habrían habido muertos. Y yo recuerdo esa noche y todavía son mis amigos. Recuerdo a Arnoldo, a María Elena, los digo con nombre propio, Aurelio, Amparo, que fueron esos Titos. Llegaron a esa hora en su pijamita, así, a darme ánimo, a darme apoyo, a decirme, pastor, estamos con usted, porque yo estaba en shock cuando sentí el estruendo, que cayó ese muro, que se deslizó esa parte, y yo pensaba que ese techo se iba a caer. Yo hoy se los cuento, pero vivirlo fue algo muy terrible. Y el vecino que estaba abajo vino y me mentó la madre, me trató mal, me amenazó porque su esposa estaba en embarazo, y cuando oyó ese estruendo entró en shock. Dijo, si mi hijo se muere o a ella le pasa algo, yo te mato a vos, doble hijo de tantas. Y yo estaba así. Pero cuando vi a ese Tito, a ese Arnoldo, a esa María Elena, a ese Aurelio, a ese Amparo, yo sentí un descanso. Y yo dije, no estoy solo. Y ellos me apoyaron, me dieron todo su apoyo. Tito para Pablo era un compañero, era una persona incondicional. Sé que en las iglesias es difícil encontrar personas así, porque hay personas que hoy están contigo y mañana te voltean la espalda. Hoy están apoyándote y mañana están hablando. Hoy hablé con un pastor, yo hablo mucho con pastores, y me dice, Mano Herle, me traje a una persona de otro lugar, le pagué arriendo, le di comida y estuvo aquí, y él me hizo daño, habló mal de mí con los hermanos de la iglesia y desanimó como a 40 personas.
Y lo que yo estaba construyendo, él casi que comenzó conmigo. Dice, teníamos unos 120, ahora quedaron como unos 40 nada más. Y estoy mal económicamente. Esa persona que yo le di arriendo, le di comida, pensó que era un equipero. Yo le dije, no es bueno traer gente de otras partes. Es bueno es levantar líderes que están ahí con uno en las buenas y en las malas también. ¿Cuántos desean ser Titos esta noche? Dile a tu compañero, sóbale el brazo, aquí el hombro a Ivonne, dígale, sé una Tita. Amén. Mire, Tito llenaba el corazón de Pablo. Le voy a decir algo honestamente. ¿Sabe que hay personas aquí que yo las veo y me llenan el corazón? Porque los amo y sé que me aman de verdad, me honran de verdad y pueden tener la seguridad de que igualmente los honro. Amén. Y también luego dice en segunda carta a los Corintios 8:30, mire que está seguido Pablo habla de Tito. Dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros. ¿Le encantaría a usted que su esposa fuera una Tita? Compañera y colaboradora. Que su esposo fuera un Tito. Que su pastor y ustedes conmigo fuéramos un Tito, y todos los que me ven aún de otras iglesias, sea un Tito para su pastor, sea un Tito para su líder, una Tita para su líder. Esté ahí. No sabe cuánto sufrimos los pastores. La gente piensa, no, el pastor la pasa bueno, pero yo siempre me acuerdo del pastor que se retiró de ser pastor y después se encontró con otro pastor y dijo, ¿qué hubo? Le dijo el pastor que todavía era pastor, ¿cómo vas? ¿Cómo que te retiraste? ¿Y cómo te está yendo? Dice, no, me está yendo muy bien, estoy muy feliz, estoy viviendo una vida buena. Dijo, sí, ¿en qué trabajas ahora? Dice, estoy trabajando en una funeraria y estoy muy feliz. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Dice, porque como los dejo, así los encuentro. Y eso pasa, los pastores sufrimos, y una de las cosas que más uno sufre es a veces la deshonra, la traición, las cosas que podemos vivir como pastor. No quiere decir que algún día alguien no se vaya a ir o no diga me voy pero que nos vamos en buenos términos. ¿Cuántos dicen amén? Porque inclusive hay personas a veces que se van a hablar mal del pastor, a hablar mal de la iglesia. Y yo le doy un consejo a todos esta noche. Y si está en otra iglesia, ojo con lo que le estoy diciendo. Si asiste a otra iglesia, por favor, si se va de su iglesia, cualquiera que sea, llámese palabra dura, sálvese quien pueda, el rebaño de lobos, lo que sea, no se vaya a hablar mal de su iglesia. Su pastor lo cuidó por mucho tiempo. Hable bien de su pastor. Que me vine porque ya no me entendía, que me vine porque hubo cosas que no me gustaron, pero no hable mal de la congregación que sale. Tito fue leal, Bernabé no tanto. Lo vamos a ver después. Y por último, Pablo en Tito 1:4 llamó a Tito un verdadero hijo en la común fe. Y hay algo que he experimentado y con lo que me dijo el pastor hoy que hablamos un buen tiempo consolándolo y fortaleciendo su fe, es eso, que lo mejor es que si vamos a trabajar sean hijos que nacen en la misma casa o hijos que han estado en la casa por muchos años, y es lo mejor. Y a mí me llaman muchos pastores, pastor, quiero trabajar con usted, quiero que usted me dé su cobertura, quiero llamarme el lugar de su gloria. Les digo, no, porque no quiero trabajar con personas que no han nacido en la casa. Amén. Los apoyo, les brindo mi amistad, les doy, les llaman hoy en día mentoreo, los mentoreo, pero no estoy así, porque lo mejor, como dice Pablo de Tito, un verdadero hijo en la fe de Cristo. Amén. Y de verdad hoy honro sus vidas, y a todos los que me están viendo que sirven en la iglesia y que han estado conmigo en las buenas y en las malas y que han mostrado honra para mí, como Pablo habló bien de Tito, yo hablo bien de ustedes. Tengo un equipo maravilloso, la gente, no sé por qué los pastores tenemos ese miedo de que la gente algún día nos va
como me dijo hoy el pastor, a clavar el puñal. Porque me llaman, pastores, ¿qué hubo, Gerle? ¿Todavía está fulana con vos? ¿Todavía está Perano? ¿Y todavía está sirviendo? Sí. Ay, hermano, ¿usted cómo ha hecho con ellos? Yo he tenido gente y se me van, habla mal de mí, ya no están conmigo. Yo hoy quiero honrar a esos líderes que han estado conmigo estos 12 años. Un aplauso por ellos, han estado ahí. Y aunque yo no he sido el más perfecto ni el mejor, pero han entendido que hay una visión, hay una afinidad. ¿Amén? ¿O no, Anita? Bueno, entonces eso aprendemos. Pablo dice que fue a Jerusalén, estoy leyendo el capítulo 2, verso 1 hasta el verso 10. La idea es que Pablo fue a Jerusalén por dirección expresa de Dios. No fue porque alguien lo llamara para que viniera, fue porque Dios le dijo que fuera. Y creo que es un paso los que estamos sirviendo a Dios, que siempre busquemos la dirección de Dios. Aún en esos pequeños detalles que, aunque para Pablo no era tan pequeño, reunirse con los apóstoles que predicaban ¿a quiénes? A los judíos, y él que tenía un ministerio enfocado a los gentiles. Él diría, no, yo no voy por allá, esos manes me van a acabar con teología, con esto, pero lo que acabamos de leer dice es que no, le dijeron, hágale Pablo, sígale predicando a los gentiles, le extendieron la mano, hágale, y no vamos a tener que complicarnos la vida. Sigue predicándole a los gentiles que la fe en Cristo les salva. No tienen que volverse judíos como nosotros, no tienen que guardar nuestras leyes judías, normal. Y dice entonces, comuniqué a ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Este viaje a Jerusalén es muy probablemente el mencionado en Hechos capítulo 11, cuando Pablo trajo un regalo de los cristianos de otras ciudades a los cristianos de Jerusalén, porque en ese tiempo Jerusalén estaba sufriendo hambre y las iglesias que no eran judías, que eran gentiles, que Pablo estaba plantando, esas iglesias le mandaron ayuda a Jerusalén. Y dice, cuando Pablo estaba en Jerusalén, en ese momento les aseguró a los líderes allí que era obediente en su presentación del evangelio a los gentiles. En ese tiempo había una disputa sobre el lugar de los gentiles en la iglesia. Dios usó a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia. Escriban Hechos capítulo 10. La primera vez que se abre la puerta de la salvación a los gentiles fue en Hechos capítulo 10, cuando Pedro le predicó el evangelio a la casa de Cornelio, un capitán de la compañía llamada la Italiana, un romano piadoso, ¿se acuerda? Temeroso de Dios, que era el término que le daban a los que no eran judíos, pero amaban al Dios de Israel. Me estoy dando a entender, ya eso lo vimos. Y Pablo Pedro le da la bienvenida a los gentiles, pero algunos cristianos de origen judío decían que los gentiles en verdad podían ser salvos si primero se hacían a sí mismos judíos y se sometían a la ley de Moisés. Su idea era que la salvación en Jesús era solo para el pueblo judío y que los gentiles tenían que convertirse en judíos antes de poder convertirse en cristianos. Esa era la batalla de Pablo. Los judíos creyentes, sin embargo, no podían entender que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Los falsos apóstoles, que él llamaba falsos maestros, les animaban en su actitud equivocada. El resultado fue que la gente se levantó contra Pablo y su doctrina. Y hubo gente hablando mal de Pablo, ese no es apóstol, ese nunca ha estado con el Señor, y hablaban mal de él. Y sabiendo que estaba esta disputa presente, los líderes de la iglesia en Jerusalén querían saber lo que Pablo enseñaba. Y cuando visitó Jerusalén fue el momento perfecto para contárselos, así que Pablo les comunicó que el evangelio que él predicaba era un evangelio para los gentiles. ¿Saben quiénes somos los gentiles? Los que no somos descendientes de
Abraham de judíos. Ahora, escuchen esto, que es bien importante y aplica para todo en la vida. ¿Están aquí? Pablo dice que habló con ellos. ¿Están escuchando? Pablo dice que habló con ellos en privado, a los que tenían cierta reputación. Pablo sabía que él tenía el verdadero evangelio, pero no sabía cómo lo recibirían todas las personas líderes de la iglesia en Jerusalén. Quizás algunos de los mismos apóstoles estaban equivocados en ese punto y necesitaban ser corregidos. Pero si había alguna confrontación que hacer, Pablo lo hizo en privado. Digan conmigo, en privado. Hizo lo mejor que pudo para no avergonzar públicamente a los que tenían cierta reputación en Jerusalén. Este acto fue un acto de amor y sensibilidad notables por parte de Pablo. Pablo dice, bueno, voy a hablar con los líderes de la iglesia allá, pero voy a llamarlos aparte. Voy a hablar con ellos en privado. Él pudo haber dicho, bueno, hermano, yo predico el evangelio así, así, el que le guste bien, el que no, de malas. Como la frase que está de moda, de malas. Pero él le dijo, vea, hermanos, yo predico y quiero explicarles a ustedes. Eso fue un acto, digan conmigo, de amor, digan más fuerte, amor y sensibilidad por parte de Pablo. Habría sido fácil él decir eso que les acabo de decir, tengo razón, y cualquiera que no esté de acuerdo conmigo está equivocado y no puede esperar para confrontarlos públicamente, pero no lo hizo. Sabía que tener razón no te da el privilegio de ser grosero. Coloquen esa frase, tener razón no te da el privilegio de ser grosero. Eso aplica en el matrimonio, eso aplica en nuestras relaciones, en el mes de comunión, eso aplica entre el pastor y la iglesia y el pastor. No te da el privilegio de ser grosero. Y creo que estas cosas que hoy estoy enseñando son muy aplicables a la vida. Y hoy es una enseñanza que podemos sacar muchas cosas de ahí para mi matrimonio, para mi liderazgo, para todo lo que yo soy con mis relaciones. Y Pablo, hay gente que dice, no, es que yo hablo así, hermano, el que le gusta bien, el que no, de malas. Y si están de acuerdo, bien, y si no, usted verá. No, él pudo haber hecho eso y decirle, vea, hermanos, no, él llamó aparte. Yo creo que a veces hasta los hijos hay que llamarlos aparte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Franci, que era la que más a veces encerrábamos en una pieza, y Santi en el orden, y luego Eliseo, a todos tres nos tocaba, venga, hable, y ellos sabían que cada puerta se cerraba y algo iba a pasar allá. Amén. Salíamos después como la pantera rosa cuando explotaba la bomba, pero lo hacíamos en privado. Hay cosas que es bueno hablarla entre nosotros y no estarla regando. ¿Cuántos dicen amén? Es entre nosotros que debemos hablar ciertos temas. Y Pablo entonces luego nos habla de que Tito no fue obligado a circuncidarse. Después de que Pablo les explicó, ellos dijeron, no, hermano, no, siga predicando. Me parece noble, escuchen esto, que le demos razón al que tiene la razón. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo soy el pastor y a veces he querido tomar decisiones, pero escucho y digo, no está bien tomarla. Y ya, listo. Eso no es un problema, ni es que yo estoy perdiendo poder, estoy perdiendo autoridad. No, yo digo que debemos ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Como padres a veces debemos que ser sabios y saber quién tiene la razón. Me parece que fue loable lo que hizo Pedro, hicieron los apóstoles, de decirle, está bien, Pablo, siga, ya entendemos. Y no vamos a obligar a circuncidar a Tito, aunque habían unos hermanos que no, tiene que circuncidarlo, y pobre Tito, hoy no, eso me va a doler mucho, ¿cierto? El que lo entendió, lo entendió.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. El punto de Pablo es que el liderazgo en Jerusalén, los apóstoles aceptaron a Tito, un gentil convertido al cristianismo. Y a pesar de que no estaba circuncidado de acuerdo a la ley de Moisés, esto muestra que el liderazgo de Jerusalén aceptó el evangelio de la gracia como Pablo lo había entendido. Amén. Como Pablo lo había entendido. La circuncisión de Tito era un problema potencial porque la circuncisión, ustedes saben qué es el corte del prepucio masculino, era la señal de iniciación en la fe judía y del pacto de Moisés. Si un hombre gentil quería convertirse en judío, tendría que ser circuncidado de adulto, porque los hombres judíos eran circuncidados cuando eran niños. ¿Los circuncidaban a los cuántos días? A los 8 días. Dado que todos los hombres ya estaban circuncidados, los gentiles no. Era una manera fácil de referirse a los que son parte del pacto y a los que están fuera del pacto de Moisés. Por supuesto, si alguien iba a vivir una vida en obediencia a la ley, debía comenzar por circuncidarse. Pablo no condenaba la circuncisión como si fuera pecado recibirla, no, para nada. Pero él insistía, y el concilio lo sostuvo, que la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación. Por lo tanto, no se debía imponer esta práctica a los gentiles. ¿Me estoy dando a entender? Espero que ustedes como líderes y los que van a ver esta programación tengan eso muy claro. Mi responsabilidad es enseñarles y no verles por ahí después que se fue para seguir a los judíos y que la hermana fulana la vieron por allá como siguiendo a los judíos, volviéndose judía. No estaría bien, porque eso no te salva. Amén. Eso entonces, a pesar de que los falsos hermanos o los falsos maestros introducidos a escondidas, sin embargo, la falta de la circuncisión en Tito se convirtió en un problema, pero ya no para los apóstoles, sino para los falsos maestros que intentaban llevar a Pablo y a los cristianos Pablo lo llama a la esclavitud, porque uno querer agradar a Dios por guardar la ley, eso es una esclavitud. Y el Señor antes nos liberó de la esclavitud. Que es que tenemos que guardar tal fiesta, es que tenemos que seguir tal fiesta, es que hay que hacer esto, hay que comer aquello, no se puede hacer lo otro. Eso es muy complicado. Amén. Pablo llamó a estos hermanos falsos maestros. Falsos, un título severo, pero él los consideraba falsos hermanos porque querían llevar a los cristianos gentiles a que tenían que guardar la ley de Moisés. Amén. Ahora, es significativo que Pablo diga que estos hermanos los querían llevar otra vez a esclavitud. Para Pablo esto no era solo un problema entre falsos hermanos y los gentiles. Hubiera podido ser fácil para Pablo decir: esto no me afecta a mí, pues de mal a los gentiles, que le hagan, le tienen que seguir estas cosas. Pablo, y eso lo quiero hoy resaltar, fue valiente, y se lo voy a explicar después por qué. Porque no era fácil. Yo he llamado a este mensaje, y será para otra enseñanza, la presión religiosa. Ustedes no han visto que hay personas que si se convierten al cristianismo, sus familiares católicos hacen presión sobre él. A mí me consta que ha habido esposos que han ido a sacar a sus esposas del pelo de las iglesias cristianas porque ellos son católicos. Algo que me gustó ahora que estuve en San Andrés de Cuerquia fue recordar esos años mozos, cuando éramos jóvenes y bellos. Y yo me ponía a ver esas montañas y ya por aquí predicamos. Nos andábamos y ahí está Olga de testiga y Amparito, que eran unas montañas altísimas. O sea, no es una montaña normal, es unas empinadas.
Y yo decía, por aquí estuvimos predicando y ese tiempo era difícil. Por allá fue donde tuvimos la experiencia de que nos dispararon por predicar el evangelio. Y para una persona convertirse al evangelio, eso era presión social, presión religiosa, presión cultural, presión familiar. Pero ha habido gente valiente. ¿Cuántos dicen amén? La presión social que hoy casi no se vive, pero los que venimos de ser cristianos hace años nos hacían bullying. Ay, viene el aleluya, el carecabulla. A mí me decían Jehová, pastorcito, y era una burla total. Había presión religiosa, presión social, y hoy en día pasa también en las iglesias. Si alguien de una iglesia se va para otra iglesia, esto lo van a mirar mal. Ya no le hablan, ya no lo saludan, ya no le dicen Dios le bendiga, sino ¿cómo está, caballero? Ya no hay nada y dice usted perdió conmigo. Eso se ve todavía. Yo hoy quiero hacer un llamado a los del lugar de su gloria, a que si vemos a alguien que no ha regresado a nuestra iglesia y quizás está yendo a otra iglesia, donde lo veamos, saludémoslo con amor. No dicen amén, pero hola, ¿cómo estás? No es que, ahí viene, y le volteo la espalda y me voy para otra acera para no verlo. No, eso no está bien. Cada quien toma sus decisiones. Una vez me encontré una hermana que no había vuelto a la iglesia hacía tiempo. Hola, ¿y dónde estás? ¿Qué pasó contigo? Ay, me da pena decirle, pastor, ¿usted qué irá a pensar de mí? No, dime. Es que me fui para tal iglesia porque me gusta la guerra espiritual, me gusta el ayuno y las vigilias cada 8 días y tenemos guerra espiritual. Y dije, hija, te felicito, estás donde Dios te ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Me dijo, y estoy feliz. Le dije, claro, sigue adelante y ánimo. Amén. Hay otros que dicen, no, me gusta más tal iglesia, me gusta más tal otra. Está bien. Nosotros no debemos para nada incomodarnos por eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo sintió esa presión religiosa y Pedro más todavía, y es lo que les enseñaré, Dios mediante, la próxima semana. Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos a los que nos querían judaizar. Esa respuesta de Pablo se mantuvo firme. Algunos pueden reaccionar de esta manera por orgullo o simplemente por terquedad, pero Pablo lo hizo porque la verdad del evangelio permanecía en él. Los cristianos gentiles como los de Galacia no estaban llamados a someterse como nosotros hoy a esas prácticas judías. Él se mantuvo firme y gracias a Pablo hoy estamos aquí, a que se mantuvo. Por eso él dice, si yo buscara el favor de los hombres no agradaría a Dios. No, es que aquí están los discípulos, los apóstoles y no, mejor me olvido de esos temas. A veces nos toca que tomar decisiones en la vida. A mí, y lo digo, no me considero un Pablo, pero a mí una vez alguien me dijo, uno de mis líderes me dijo, tome una decisión, o sigue aquí y deja ese proyecto que está pensando, o sigue su proyecto y se va de aquí. Y tocó tomar una decisión. No es fácil, yo no voy a decir, el Pablo pues del siglo XXI, no. Pero sí nos tocó tomar una decisión y permanecer firme en ella. Y ha habido personas que nos han mirado mal, han hablado mal de nosotros. Me acuerdo que de las cosas que han dicho tan bellas es que soy la gran bestia, el falso profeta. Aunque dijeron de Rosenberg y de Beto, creo que eran la gran bestia. Y bueno, en eso sí tienen razón, pero... Y que es el falso profeta, que esto, y es normal. Pero Pablo se mantuvo firme. Y por eso es que hoy hay una iglesia gentil. ¿Qué tal que Pablo no lo hubiera, y estuviéramos que obligados hasta guardar toda esa ley, todo ese judaísmo?
que no es que sea malo, sino que nosotros no estamos llamados a observar esas prácticas. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Por la